En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Estamos ahora en el artículo 3, el sacramento de la Eucaristía. Entramos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 5 números del 1328 al 1332 el estudio del tema que tiene como título Los nombres de este sacramento. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1331. Todas estas catequesis hemos estado hablando de los diferentes nombres que la Iglesia nos presenta en este catecismo sobre la Eucaristía. Ya hemos visto 8. Acción de gracias, banquete del Señor, fracción del pan, comunión, asamblea eucarística, memorial de la pasión y de la resurrección, sacrificio espiritual, santa y divina liturgia. En la última parte del número 1330 que estábamos comentando ayer, el Catecismo dice, se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Es decir, noveno nombre que se le da a este sacramento es Santísimo Sacramento. No es que los demás sacramentos no sean santos, pero es a la Eucaristía al que se le da especialmente este nombre de Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Por el hecho de que los demás sacramentos son instrumentos de santificación, mientras que la Eucaristía es algo más todavía. No es la acción de Cristo, sino que es Cristo mismo el que está ahí presente. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Si en los demás sacramentos Cristo actúa, en la Eucaristía Cristo está. Incluso en los demás sacramentos no se podría hacer esa labor de santificación si no fuera porque en la Eucaristía Cristo está, en esa presencia sustancial y real. De ahí, queridos amigos, que le llamamos Santísimo Sacramento. Hoy en día tiene toda la actualidad el hablar de la Eucaristía como Santísimo Sacramento, porque hemos podido caer al acercarnos a la Eucaristía con poca conciencia de nuestra indignidad. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y hay veces no caemos en cuenta de la santidad, de lo grande que es Dios, de la necesidad de sentirnos pequeños ante Él. Y no podemos recibir todo el don que Dios quiere darnos si no tenemos conciencia de la santidad de Dios. Eso que hemos dicho muchas veces. No es lo mismo tener confianza en Dios que tomarse confianzas con Dios. Eso que también pasa humanamente, ¿no? Esos hijos que se sienten regalados y que se sienten con derecho de que sus padres se sacrifiquen por ellos. De tal manera que no reciben nada como un don, no reciben nada como una gracia de sus padres hacia ellos, sino que reciben las cosas como si tuvieran derecho a todo eso. Y algo así nos puede pasar a nosotros en nuestra relación con Dios. Por eso es bueno que hablemos de la Eucaristía como el Santísimo Sacramento y no perdamos en ningún momento esta santa devoción.
que nos haga conscientes de nuestra indignidad al acercarnos a este enorme misterio que nos supera, que es la Eucaristía. Y podríamos empezar con unos pasos muy interesantes. Por ejemplo, asistir a la adoración eucarística, que es ese momento que prolonga la Santa Misa, ¿no? Hacer un propósito de vida, de visitar el Santísimo Sacramento una vez a la semana, por ejemplo. En el jueves eucarístico, acercarse a la parroquia donde haya exposición del Santísimo y hacer mi hora de adoración eucarística. Eso puede ser un momento muy, muy interesante. O hay parroquias aquí a nuestro alrededor que tienen adoración eucarística 24 horas. ¿Por qué no me enlisto yo en una hora para acompañar a Jesús en el Santísimo Sacramento? A la hora que sea. No hay persona que trabaje 24 horas. Así que las oportunidades están ahí. Todo eso nos va haciendo cada vez más delicados al acercarnos a este gran misterio, al que somos indignos, al que realmente no merecemos, pero que Dios nos lo regala como don. Y todos esos signos devocionales que tiene la Iglesia son importantísimos para ayudarnos, porque están guardando un misterio, la conciencia de nuestra indignidad, para acercarnos al don de Dios. Nosotros, por ejemplo, no nos arrodillamos ante la pila bautismal, tampoco nos arrodillamos ante los óleos, no nos arrodillamos ante el agua bendita, pero sí nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento. Es un signo bonito de que está por encima de todo lo demás. Vamos creciendo en esa relación con el Señor, tomando estos signos que la Iglesia nos presenta para ir acercándonos en esa conciencia de que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1331 que dice: comunión. Porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de aquel que habla el símbolo de los apóstoles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático. Vemos pues cómo este número nos presenta otra buena cantidad de nombres que se usan para el sacramento de la Eucaristía. Primera de Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, porque todos participamos de un solo pan. 10º nombre que se le da a este sacramento: comunión. Además, es el nombre popular. Por eso incluso utilizamos esa expresión, primera comunión. Se habla de una común unión con Cristo, que significa que la Eucaristía es fundirse con Cristo. Como nos dijo San Pablo, la copa que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? El pan que bendecimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Cuando los católicos comulgamos,
Asimilamos las especies eucarísticas de pan y vino, en donde está Jesucristo. Sin embargo, espiritualmente ocurre lo contrario. Es Cristo el que nos asimila. Es Cristo el que nos asume a Él. Somos una sola cosa con Cristo en la comunión. Incluso podríamos caer en el peligro de pensar, queridos amigos, que en la comunión, como si yo, el que ha traído a Dios a mis cosas, como si fuera yo, y Él no, es Él el que se ha fundido en mis cosas. Eso es algo precioso. ¿Eh? Es Dios, y me uno plenamente a Él. Y también tiene quizás otra partecita mucho más poderosa, y es que si nosotros nos hemos fundido con Cristo en la comunión, entre nosotros estaremos fundidos también. Ninguno que haya tomado la comunión se puede eximir del compromiso de comunión que tenemos con toda la humanidad. Esto es un compromiso impresionante. Por eso no tiene sentido que hayan dos personas comulgando, que se estén uniendo a Cristo y que entre ellos dos no estén hermanados. Algo está fallando ahí. Y la razón por la que se falla es que esa comunión que tenemos con Cristo posiblemente es falsa. Si uno entiende que la comunión es traer a Cristo a lo suyo, que no tiene por qué estar en comunión con el otro, está muy mal. Si uno cree o entiende que la comunión es traer a Cristo a lo suyo y que no importa nada más a su alrededor, está mal. Porque esa comunión es desprenderse de sí mismo para unirse con Cristo. Y si se hace así, entonces estaremos en comunión con el otro. Si no se hace así, entonces posiblemente hay algo que está fallando y está muy mal. Esta es la prueba, queridos amigos, de nuestras comuniones. Si me uno a Cristo en la comunión y al mismo tiempo estoy relativizando todas las cosas que me separan de mis hermanos, si no me siento cada vez más hermano del mundo, es que no estoy comulgando bien. Y posiblemente sea una falsa devoción. La comunión me tiene que llevar a unirme con mi hermano, a comprometerme con la humanidad. Porque si no, posiblemente estoy buscando en la comunión simplemente una consolación interior. Me estoy buscando a mí mismo. Estoy siendo demasiado egoísta. Y los católicos en la comunión realmente no buscamos consolaciones. No buscamos un falso intimismo de ese pensar, qué bien estoy aquí. Nosotros en la comunión lo que estamos buscando siempre es la voluntad de Dios. Buscamos desprendernos de nosotros mismos y fundirnos con la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Antes de ir al templo a llevar tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Si Dios nos da consolaciones, qué bueno. Claro que sí, todas son bienvenidas. Bendito sea el Señor.
Pero ese no es el centro de nuestra comunión. Es ser una sola cosa con Cristo. Y si somos una sola cosa con Cristo, entonces vamos a sentir que somos una sola cosa con nuestro hermano, que también se ha unido a Cristo. Esta experiencia la hemos tenido algunas veces, por ejemplo, que sin conocer a una persona, de la nada hemos tenido una buena relación con ella y hemos hablado con ella y nos parecía que nos hemos conocido desde siempre. Hay como un hermanamiento con esa persona y esto es muy hermoso. Es un don muy grande de Dios que nos da a los católicos. ¿Y por qué será eso? Porque estamos en comunión. La Eucaristía nos hace ser hermanos, nos hace sentirnos en comunión, porque los dos estábamos comulgando. Es lo que nos deja entender, por ejemplo, cuando oramos por los misioneros que están en campos de misión, ¿no? O por nuestros sacerdotes. Eso nos hace entender por qué una joven o un joven se va al convento como monja de clausura o al monasterio como monje de clausura. Y allí entra para orar por todos nosotros, para sacrificar su vida, su cuerpo, sus acciones, por todos nosotros. Y a lo mejor no nos conoce, pero alguien en algún convento del mundo o monasterio está orando por ti que estás aquí afuera, viviendo tu vida cristiana de una manera heroica. Todos los días, ahorita, rumbo a tu trabajo, levantándote, o ya a esta hora quizás habiendo despachado tus hijos, habiendo organizado tu hogar, salir a trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde para regresar. Esa vida heroica de todos y cada uno de nosotros está respaldada por la oración de alguien en un convento o un monasterio que me ama sin conocerme y que ora profundamente por mí porque está unida a mí por la comunión. Esas niñas, esos jóvenes que entran en el convento o en el monasterio, también llegan ahí sin conocer, por ejemplo, a las otras monjas o a los otros monjes y van a hacer toda una vida con ellos. ¿Y qué les hace unirse? La comunión. En nuestros grupos parroquiales, queridos, nosotros no elegimos quién esté un grupo, ni siquiera elegimos el día que llegamos. Hemos llegado a los grupos por pura gracia de Dios que nos lo presentó, nos lo puso en el camino y de repente nos sentimos hermanos con todos ellos. ¿Y por qué se da que esto se da en los grupos? Por esa comunión. Porque es que cuando la unión en Cristo está, en esa confluye todo. ¿Quieren saber la clave para ver si estoy comulgando bien? Pregúntate, ¿cómo estará mi verdadera hermandad, mi armonía con el otro? Porque si no está bien, eso me está dejando decir que no estoy comulgando bien, que hay algo que me falta cuando estoy recibiendo a Cristo en la Eucaristía. Ese puede ser un buen elemento para darme cuenta. Por tanto, queridos amigos, es un buen examen el grado de comunión que hay entre nosotros para medir si hemos comulgado bien. Continúa este número del catecismo diciéndonos
que se la llama también las cosas santas. Las cosas santas. Un décimo nombre que se le da a este sacramento. Se habla de lo santo. Dice, en el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles. Y nos presenta el catecismo la referencia a ese documento llamado la Didache o la Didache, que es uno de los primeros textos del primer siglo de la Iglesia, donde se recoge la regla de fe de los cristianos. Después de la Sagrada Escritura, una vez que los apóstoles habían fallecido, fue este documento, la Didache, la que recogía la regla de la fe de los primeros cristianos. Una especie como de, quizás yo le digo, un primer catecismo, la Didache, documento que nos ayudaba a los primeros cristianos a regirse. Y les invito, cuando tengan oportunidad, bajarlo del internet y leerlo. Estas partecitas, no es un documento muy grande, pero es precioso. Uno lo lee y se siente que eso es lo que hoy estamos también viviendo. La Didache. Se habla de lo santo. Uno no se puede acercar a las cosas santas sin hacer el esfuerzo de santificarse. Es verdad que Jesús se sienta a la mesa con los pecadores, sí. Por cierto, uno de los fines del perdón de los pecados veniales lo tenemos en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía también nos purifica. Cuando entramos a la misa y hacemos nuestro acto de contrición en conciencia, recibimos en ese acto de contrición el perdón de nuestros pecados veniales. Y por eso podemos acceder a la comunión, porque nuestros pecados veniales han sido perdonados en ese acto de contrición perfecto, mas no el pecado mortal. Decimos que la Eucaristía es fuente de purificación. Al mismo tiempo decimos que nos tenemos que purificar también previamente, y las dos cosas son verdad. La Eucaristía es lo santo que debe ser dado a los santos. Y recordemos, queridos amigos, que cuando estamos hablando de los santos, era la manera como se llamaban los primeros cristianos. Los primeros cristianos se llamaban entre ellos santos. Lo santo debe ser dado a los santos. Pero al mismo tiempo es la fuente de santidad que nos purifica. Todo esto engloba la Eucaristía. Son las dos cosas. Y no podemos tomar una en detrimento de la otra. Y fíjese que también nos dice el catecismo que la Eucaristía es medicina para los enfermos. Pero hay que acogerla con conciencia de indignidad y habiéndonos santificado para poder recibir al santo. Por ejemplo, con una buena confesión, para estar preparado, santificado por el sacramento de la reconciliación, para recibir al santo. La mejor imagen para entender esto, queridos amigos, es ver el pasaje que nos presenta el Evangelio del banquete de bodas. Un señor que había convocado a los señores, a los importantes del lugar, a un banquete de bodas. Pero, habiendo visto su desprecio, mandó a sus sirvientes a que recogieran de los caminos a todos los más débiles y despreciables de la sociedad, a todos los que estaban sucios tirados en los caminos, para que los invitaran al banquete.
Cuando se llenó la sala del banquete, el Señor, paseando entre los invitados, descubre a uno que no tenía el traje de boda. El Señor se lo recrimina y es expulsado con severidad fuera. Cristo invita a los pecadores. La iglesia está para los pecadores. Pero al mismo tiempo les pide que tengan conciencia de indignidad y que se purifiquen, que se santigüen para recibir al Santo. Por tanto, queridos amigos, para recibir la Eucaristía hay que ser pecador, porque si uno se cree santo, no necesita de la Eucaristía. Por eso necesitamos a Jesucristo. Por eso somos mendigos de la gracia. Al mismo tiempo, lo santo hay que recibirlo purificados. Hay que crecer en la conciencia de que me acerco a lo más santo. Y eso que es santo no puedo recibirlo estando sucio. Por eso necesito ese proceso de purificación en mi vida para prepararme a recibir al Santo. ¿Qué cosa más bella es esto? Es todo un camino espiritual en nuestra vida. Las dos cosas al mismo tiempo. Y termina este número del catecismo diciendo que también la Eucaristía es pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático. Deudécimo nombre que se le da a este sacramento, pan de los ángeles. Con esto, el catecismo nos está remarcando mucho la santidad. Remarca mucho lo que supera nuestras capacidades, las cuales no podríamos ni soñar. Se ha alimentado con el pan de los ángeles. Esto es algo que nos evoca ya el maná que caía del cielo. Es un alimento que no ha salido de nosotros. Y aquí en la Eucaristía se remarca mucho esta iniciativa de Dios, el amor gratuito e inmerecido de Dios que ha querido quedarse con nosotros para siempre en la Eucaristía para alimentarnos con este pan de los ángeles. 13º nombre que le damos a este sacramento, medicina de inmortalidad. ¿Cuántos milagros de sanación ha hecho el Señor en el momento de una comunión? Yo creo que no alcanzarían los libros para escribirlos, ni tiempo para leer la lista. Milagros que en el fondo no son más que un signo de que la comunión es la que nos alimenta y que es nuestra medicina de inmortalidad. Muchas veces es impresionante ver algunos casos de personas que reciben este don de la sanación espiritual o de la sanación física incluso. Pero lo que más me impresiona a mí es, por ejemplo, ver aquellos que lo reciben y nunca lo dicen. Y eso es hermoso en la Iglesia Católica, cómo no se hace alarde de todas estas sanaciones y regalos de Dios. Si fuéramos protestantes, cada uno de ellos haríamos un show, pero nosotros no. En todos los años, por ejemplo, en el santuario de Lourdes, cuando las personas se meten
en las piscinas de las aguas que brotan de la roca. En todos estos años han habido miles de personas sanadas, físicamente y espiritualmente. Pero es interesante que de esos miles, solamente un puñado ha regresado para contar su testimonio. Son exactamente como alrededor de 2.600 testimonios en toda la historia de ese santuario que ha tenido la cantidad de sanaciones increíbles. Son como 2.600 las que son oficiales porque a alguien se le ha ocurrido regresar y contar lo que le sucedió ahí después de haber hecho esta experiencia de fe. Pero la gran inmensa mayoría no cuenta, no lo cuenta. Lo vive en su interior, aceptándolo como ese regalo y como ese don de Dios, como esa medicina de inmortalidad que Dios me ha dado al acercarme indignamente a recibir su don. Y esto deberíamos pensarlo siempre cuando estamos en esa fila antes de tomar la comunión. Señor, yo he hecho todo lo posible por presentarme ante ti lo más purificado que puedo. Me he confesado, he practicado la caridad, me he reconciliado con mis hermanos y aquí estoy enfrente para comulgar, para hacerme una sola cosa contigo. Eso a Dios le agrada, porque es una muestra de que soy consciente de lo indigno que soy, pero que también al mismo tiempo soy consciente de la grandeza que voy a recibir. Las dos cosas al mismo tiempo. Por último, queridos amigos, 14º nombre que nos menciona el catecismo es el viático. Existe una costumbre en la iglesia de repartir la Sagrada Eucaristía como el viático en el último momento de nuestra vida antes de morir. Medicina de inmortalidad. Es recordar que la Eucaristía nos hace perfectos para recibir el Santo de Dios. Y ojalá, queridos amigos, que todas las personas tengamos la oportunidad antes de morir de tener un santo sacerdote a nuestro lado que nos regale este viático, que nos abra las puertas del cielo para recibir esta Eucaristía que nos acaba de hacer ya perfectos para recibir para toda la eternidad al Santo de Dios. Esto es una gracia que hay que pedirla. Señor, que yo no muera sin mi viático, sobre todo en una sociedad tan acelerada como la que nosotros vivimos, donde morirse es supremamente fácil, ¿no? En un segundo, en un accidente, en los coches, bueno, etcétera, etcétera. Señor, dame la gracia de poder recibir mi viático antes de morir. Dame la gracia de tener un sacerdote a mi lado que me regale este viático, que me abra esta puerta, esta última purificación para recibirte a ti, que eres el Santo de Dios.